Soy Tomás Simpa y hoy voy a explicar la construcción del Estado Nacional Argentino en 7 minutos. Para explicar este proceso, me voy a ayudar de algunos acontecimientos históricos como los que están ahora mismo en la diapositiva, que son los que pueden ver acá. Voy a explicar cada uno de ellos y cómo intervinieron en la construcción del Estado Nacional Argentino. Bueno, comencemos. Para empezar con la explicación, voy a dar una pequeña introducción sobre la situación que se vivía en esos momentos. El proceso de formación del Estado Nacional Argentino, a mediados del siglo XIX, estuvo marcado por una serie de acuerdos, pactos y conflictos que reflejaron las tensiones entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Acontecimientos como el Acuerdo de San Nicolás y las batallas de Cepeda y Pavón, más las presidencias históricas que fueron clave para entender este proceso. Bueno, continuemos. El Acuerdo de San Nicolás de 1852 fue un intento por unificar políticamente el país bajo una constitución. Sin embargo, Buenos Aires, liderado por figuras como Vélez Sarsfield y Bartolomé Mitre, se resistieron a esta centralización, buscando mantener su autonomía política y económica. Este acuerdo generó reacciones divididas en Buenos Aires, lo que llevó a enfrentamientos conocidos como las Jornadas de Junio. Al final, Buenos Aires se separó del resto del país. Este conflicto marcó el inicio de las tensiones entre Buenos Aires y el resto de las provincias del interior. Buenos Aires se resistió al Pacto de San Nicolás, que significaba la pérdida de control sobre las aduanas y las rentas que eran clave para su economía. Además, la ciudad estaba acostumbrada a actuar de manera independiente y mantener su poder centralizado. Este conflicto económico y político alimentaría las guerras civiles que vendrían posteriormente. A lo largo del siglo XIX se firmaron varios pactos entre Buenos Aires y la Confederación para intentar mantener la paz y la unidad del país. Para eso, Urquiza firmó los llamados Pactos de Convivencia entre 1854 y 1855. En ellos se reconocía al Estado de Buenos Aires su independencia de la Confederación. No obstante, en estos pactos se proponía una futura reunificación de los dos bloques. Sin embargo, estos pactos eran frágiles y frecuentemente se rompían, debido a los intereses económicos y políticos opuestos que tenían ambos bloques. El Pacto de San José de Flores de 1859, tras la batalla de Cepeda, es también uno de los pactos más destacados por establecer las condiciones en que Buenos Aires se uniría a la Confederación. Buenos Aires, Buenos Aires controlaba las rentas aduaneras y la mayor parte del comercio exterior, lo que generaba resentimientos en las provincias. Este dominio económico fue una de las principales causas de conflicto entre Buenos Aires y la Confederación. La Confederación, por el contrario, estaba en una situación delicada debido a las dificultades financieras para cubrir los gastos del gobierno ante la escasez de recursos. El Estado confederado buscó varias soluciones, como la emisión de papel moneda, implementación de nuevos impuestos y la gestión de préstamos de bancos y casas comerciales del exterior. Pero estas soluciones fracasaron, por lo que la Confederación decidió sancionar la Ley de Derechos Diferenciales, lo que benefició mucho al desarrollo urbano de Rosario. La batalla de Cepeda fue un enfrentamiento militar clave entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Esta batalla se produjo como resultado de las tensiones provocadas por la negativa de Buenos Aires a unirse plenamente a la Confederación bajo los términos acordados en el Acuerdo de San Nicolás. La derrota de Buenos Aires forzó una negociación para su reincorporación a la Confederación, aunque las tensiones no desaparecieron. La batalla de Pavón, librada en 1861, marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Aunque la Confederación, liderada por Justo José de Urquiza, ganó militarmente la batalla, Urquiza decidió no avanzar hacia Buenos Aires. Esto permitió que Bartolomé Mitre asumiera el control político y económico, consolidando así el poder de Buenos Aires sobre el resto del país, y poniendo fin a las luchas armadas
entre la provincia y la confederación. Las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda fueron fundamentales para la consolidación del Estado Nacional argentino. Mitre, tras su victoria política en Pavón, lideró al país como el primer presidente del Estado unificado. Sarmiento y Avellaneda continuaron con políticas de modernización y fortalecimiento de la infraestructura y fomentaron la inmigración masiva para aumentar la mano de obra. La inmigración fue un factor clave en el crecimiento económico del país. A partir de la década de 1870, miles de europeos llegaron a la Argentina, contribuyendo al desarrollo de la economía agroexportadora. Estos inmigrantes también trajeron consigo nuevas ideas y perspectivas políticas, que ayudaron a consolidar un proyecto de modernización y progreso nacional liderado por Buenos Aires. En 1876 se sancionó la Ley General de Inmigración y Colonización, conocida también como Ley Avellaneda. Esta consideraba como inmigrantes a todo extranjero que ejerciera una profesión, que fuese menor de 60 años y que haya llegado a la República para establecerse en ella, ya sea en buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la nación, de las provincias o de la empresa particular, protectora de la inmigración y colonización. En conclusión, el proceso de construcción del Estado Nacional argentino fue largo y complejo. Las batallas de Cepeda y Pavón, junto con los pactos de convivencia y las presidencias históricas, ayudaron a consolidar un Estado unificado. Sin embargo, las desigualdades regionales persistieron y Buenos Aires continuó siendo el centro del poder político y económico. La inmigración y la modernización fortalecieron este proceso, permitiendo a la Argentina ingresar en una nueva